Hola a todos, buenos días, bienvenidos otro día más a Plastic Electric, donde hoy venimos con un tutorial sobre inteligencia artificial en el cual vamos a utilizar Oyama, que es una herramienta de código abierto diseñada para ejecutar modelos de lenguaje grandes. Bueno, pues vamos a por Oyama, instalarlo en nuestro sistema y una vez lo tengamos instalado vamos a ir a por el modelo que vamos a utilizar. Aquí oyama.com y damos a download para Windows, en mi caso. Si tenéis Linux o Macintosh, pues ahí tenéis vuestra versión. Bueno, pues lo que vamos a hacer es instalarlo y después vamos a ir a buscar un modelo de DeepSeek. En mi caso quiero instalar uno para... Bueno, vamos a probar el DeepSeek R1, aunque también quiero instalar el DeepSeek Coder, pero no la versión 2 porque los recursos que solicita son demasiados para mi ordenador y no voy a poder utilizarlo. Pero vamos a probar la versión más pequeña que tengan de R1. Aquí tenéis diferentes versiones que son la cantidad de datos que se le ha dado al modelo, a este modelo para entrenar. Entonces este tiene 1,5 billones, me parece que son de palabras o datos que le dan para entrenarse. Y vamos a descargar la más pequeñita. Vamos a ver, ¿veis? Esta pesa 1 giga. Ya tenemos descargado Oyama. Vamos a descargar esta también. A ver. La podéis descargar, pero también la podéis utilizar. Voy a descargar el archivo, ¿veis? ¿Dónde está la descarga? No, pues no tiene archivo para descargar. Pero sí se puede. Mando para la terminal. Entonces vamos a poner Oyama a instalarlo. Vamos a ver qué pasa. Hello, buenos días. A ver. 1 hora más tarde. Aquí estamos. Bueno, pues le damos a instalar. Y esperamos a que complete todo el proceso de instalación. Mientras que descarga, o sea, mientras que se instala, me voy a poner un cafelito. Mientras que instala, vamos a echar un vistacito a lo que tenemos por aquí, a ver los modelos que nos ofrece Oyama. Pues mira, tenemos DeepSeek R1, que esta versión es la que nos vamos a utilizar. Luego tenemos aquí Llama, que es el modelo que creó Meta. Y aquí tenemos bastante más modelos: Mistral, Llama 3, Kawen, Gemma, Kiwen 2, hay un montón. A ver. Casi todos estos modelos los podéis utilizar para programar o para cualquier cosa que lo necesitéis. Yo lo voy a utilizar para programar en Python. Como asistente de programación viene bastante bien. Cuando tienes alguna duda o tienes algún código y tienes algún error, también te ayuda bastante para depurar los errores. Ya en otro tutorial voy a mostrar cómo lo utilizo para trabajar con él. Hoy vamos a mostrar simplemente cómo instalarlo y cómo utilizarlo. Vamos a ver cómo va la instalación.
Bueno, pues ya queda poquito. Y en breve tendremos instalado en nuestro sistema el software de Llama. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, así puedes ayudarme a generar más vídeos como este. Y si no te quieres suscribir tampoco pasa nada, no te vamos a poner una pistola en la cabeza. Pero me ayudaría bastante a poder generar más contenido. Luego también podéis darle un me gusta al vídeo si os ha gustado y escribirme algún comentario si tenéis alguna duda o si queréis que haga un vídeo de algún otro tipo de software, pues ya lo sabéis. Bueno, pues esto está llegando a su fin. Ya casi tenemos Llama instalado en nuestro sistema. Y después vamos a probar DeepSeek, a ver qué tal. Terminando, ya queda menos. Ay, mi ordenadorcito, qué lentito es. A ver si podemos comprar uno lo antes posible para que esto vaya más rápido. Con chorrocientos de gigabytes de RAM, por favor. También lo que voy a probar es conectar unos cuantos ordenadores y a ver si se puede hacer un clúster entre ellos para poder utilizar modelos más grandes con ese clúster. Y si funciona haré un tutorial de cómo hacerlo. Bueno, pues ya deberíamos de tener instalado Llama en nuestro sistema, o no, no sé. Debería aparecernos por aquí un iconito de una llama, que no aparece todavía. ¿Qué pasó? O Llama, ya está instalado. Vale, bueno, pues el iconito está aquí abajo. Y aquí. Vale. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Bueno, pues nada. Vamos a abrir una terminal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. PowerShell. Uy, qué bonito esto. Vamos a ponerlo super mega hiper chachipiruli. El fondo de pantalla lo quiero en negro. Vale. Y lo quiero con opacidad. Uy, qué bonito. Mira, también os voy a enseñar cómo modificar vuestro PowerShell. Y el texto de la pantalla lo quiero en este color. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Pegamos el código que sacamos anteriormente. O llama run deepseek -r1 2.1.5b, que es la versión que vamos a instalar y a utilizar con Llama. Le damos al intro y esperamos que se instalen todos los paquetes y haga todas las comprobaciones necesarias para la instalación. Esto lo vamos a utilizar ahora mismo dentro de la terminal, pero también lo podremos integrar en nuestro código. También lo podemos integrar en nuestro programa de codificación, como por ejemplo yo utilizo PyCharm, es donde yo programo con Python y bueno, ahí podemos instalar Llama como un ayudante. Hay un plugin, eso lo miraremos en otro vídeo. Y bueno,
También os enseñaré en otro vídeo cómo integrar Oyama dentro de vuestro código Python de manera local. Así no tendréis que estar conectando a internet ni comprar una clave API para poder utilizarlo. Podéis utilizarlo en vuestro código directamente y con el motor de Oyama trabajando en vuestra computadora. Bueno, pues está verificando. Esto puede tardar un ratito, unos minutillos. Este modelo es pequeño, pero si ponéis un modelo más grande va a tardar bastante. Bueno, pues se supone que ya está terminando de verificar. He notado que algunas veces se queda como pillado, y una vez que ha verificado esa parte que pone Verifying SH256 de Digest, una vez que termina esto, no sé por qué hay veces que se queda así un poco colgadito, pero otras veces va suave. Llega un momento, a ver, ok, ya lo tenemos, ya está instalado. Bueno, nos dice que mandemos un mensaje, send a message, y que le demos a la barra y a esto para que veamos más ayuda. Ahí nos dice cómo guardar un modelo, cómo cargarlo, cómo limpiar la sesión, cómo salir. Bye. Ok. Bueno, pues ahí tenemos. Vamos a mandarle un mensajito, ¿no? A ver, chicos, ¿qué le preguntamos? Bueno, vamos a empezar con la cosecilla. Hola, Oyama. Hola, Tipti. ¿Cómo estás hoy? Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues que sepáis que esto ya no está trabajando conectado a la red, está trabajando desde el mismo ordenador, de manera local, gracias al equipo de DeepSeek, que ha soltado su código libre para todos nosotros, para que lo podamos utilizar y por el bien de la inteligencia artificial y de la humanidad. ¡Viva Skynet! Pues mira, como veis, no ha tardado mucho. La primera que yo lo instalé un modelo más grande y tardó como 3 minutos hasta que me dio la respuesta. Bueno, vamos a hacer una prueba de programación con DeepSeek. Este DeepSeek no está especializado para programar, pero también lo hace y lo hace bastante bien. Bueno, vamos a ver, eso sí, os digo que esto no es como cuando habéis usado ChatGPT. Tenéis que ser bastante más concretos en vuestras prompts. ChatGPT está hecho un poco para que no se extienda mucho en sus respuestas, porque como va con el sistema de tokens, esto puede ser súper extenso. Si él quiere, empieza a escribir y no para. Y si no sois concretos con vuestras prompts, vais a ver que se vuelve un poco loco, porque claro, como no sabe sobre qué le estás hablando, pues empieza a divagar y es la hostia. Bueno, vamos a decirle que nos genera un archivo Python con el nombre colores.py. Vale. Quiero que escribas clase course que se encargue de generar 256 colores y mostrar en el output sus códigos hexadecimales. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Le damos al intro. Pam. Vamos a ver lo que tarda. Bueno, pues ya he empezado una respuesta. Bueno, la pregunta es para que un usuario genere un archivo Python llamado colores.py con una clase colors
que generará 256 colores y mostraría su código en hexadecimal. ¿Veis? Ya he empezado a divagar. Primero necesito entender qué se me pide. Debo crear una clase de colores que incluya una inicialización que genere 256 colores aleatorios. Además, también debo mostrar su código en hexadecimal en el output. Me pregunto qué tipo de colores son. Por eso os digo que tenéis que ser muy concretos con lo que le decís. O sea, porque se le va la olla. Pero hay veces que se le va la olla de una manera tan guapa y empieza a generar contenido que no esperabas y de repente, hay cosas muy muy chulas. El otro día le pedí que me ayudara con un código y no fui nada concreto y empezó a generar códigos similares a lo que yo estaba buscando y dije, wow, voy a empezar a probar todo a ver qué me está diciendo. A ver. Wow. Se le va total, Bueno, pues como veis, sigue escribiendo y sigue escribiendo. Está ahora mismo atajando la pregunta que le he hecho y viendo por todos los lados cómo puede hacerlo, qué es lo que a lo mejor he tratado de decirle. O sea, es la leche, macho. Veo que tiene algunos errores ortográficos. Es de las primeras cosas que me di cuenta cuando lo empecé a utilizar. La verdad, ChatGPT está más cuidado en este tema. Mira, ya va a empezar a generar nuestro código. Aquí tienes un archivo Python llamado colores.py que contiene una clase de colores con 256 emojis y muestra su código en hexadecimal. Lo de los emojis se lo ha inventado o qué pasa aquí. Nos lo explica en el código, la tarea que va a hacer nos la explica, los pasos que va a dar. Y ahí le tenéis generando los colores. Muy chulo, la verdad. La verdad va un poquito lento, pero tío, es gratis. Y el ordenador mío tampoco es que sea para echar cohetes. A ver, vamos a mirar a comprobar una cosa. Vamos a ver. Bueno, pues ha terminado. No me parece que sea lo que le estaba pidiendo correctamente. Vamos a hacer otra prueba. A ver si consigo más acercarme a lo que quiera. Vamos a ver. Le pedí la otra vez. Vamos a revisar. Genera un archivo Python con el nombre colores.py en el cual quiero que escribas una clase colors que se encargue de generar 256 colores y mostrar en el output sus códigos hexadecimales. Bueno, me parece que he hecho bien la pregunta, pero bueno, se le escapó un poquito de la flapa. Esto, cada vez que le escribes algo, guarda el último mensaje como contexto. No sé si guarda más, pero normalmente suele guardar el último mensaje como contexto. No tiene tanta memoria como tiene ChatGPT, que ChatGPT le han creado una memoria un poco más extensa. En este caso no lo tiene, esta distribución, este modelo. Vamos a hacer una prueba de memoria que tiene. Amplía más el código que genere 256 colores. Vamos a ver qué es lo que hace, porque se le va a ir un montón. Yo te digo que me gusta bastante porque
de repente se le va, que no te lo esperas y... uf. Vamos a ver con qué nos viene el tío. Aquí se lo está pensando más. La otra vez tardó menos en empezar a escribir la respuesta, pero ahora se lo está pensando bastante más. Vamos a ver. Venga, tío, despierta. Ah, ya empezó a escribir. No empezó a escribir. Bueno, pues nada, aquí estaremos esperando un ratito. Y si no, lo que hacemos es reiniciamos y volvemos a empezar. A veces también lo que pasa que lo está no empieza a mostrar el código texto que la respuesta de nuestras preguntas, y lo está haciendo en el background. Entonces lo está haciendo en la memoria y de repente pinchas la pantalla en un punto y aparece todo el código ya escrito, cuando habéis visto que cuando empieza a escribirlo lo hace de una manera bastante lenta. Bueno, pues parece que no genera nada más ahora. Se lo está pensando bastante. Vamos a ver. Pues chicos, me parece que voy a cancelar la prueba, esta segunda prueba. Ya hemos visto cómo instalar Oyama en nuestro sistema. Vamos a realizar otra prueba más antes de irnos. Eso es. Antes no lo descargó, ahora como ya lo tenemos instalado, no va a tardar tanto, ¿veis? Ya tenemos directamente ahí Oyama. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta. Ahí lo tenéis. Es una canción de rap como si estuviera escrita por Eminem. La quiero 200 palabras. Voy a ponerle 500 porque si no vaya chorrea de canción con 200 palabras. Vamos a ver qué pasa. Se nos responde. A ver si conoce a Eminem. Okay, there was once a rap song in Spanish that's around 500 words. Bien, no responde en inglés, no entiendo.
Ok, habla un poquito de la vida de Eminem también. Eminem es conocido por sus poderosas rimas y fuertes vocales, de vez en cuando usando complejas estructuras. Su estilo tiene las dos cosas, energía y profundidad emocional. Eso es lo que nos dice de Eminem, tío. Dice, comenzaré con una gran apertura que establezca el rollo. Quizá algo sobre ser liberado de cadenas. Vamos a ver. Está hablando de toda la estructura que va a hacer de la canción, tío. Y cuando le pregunté esto a ChatGPT, directamente escribió la canción y punto. Esto no lo hace ChatGPT, macho. Y esto es lo que me gusta de cómo es la naturalidad que tiene, la imaginación que empieza a desarrollar él solo. El otro día le dije que cerrara la ventana. Claro, yo me refería a la ventana del PowerShell, que hay un comando para ello, que se hace la barra que se hace con el 7 y las mayúsculas, y la palabra bye, de adiós en inglés, B-Y-E, y poniendo esto sale de la ventana, pero él no sabía de qué quería que lo que cerrara, y empezó a decirme que lo que quería que cerrara. Bueno, acabó haciendo no sé cuántos tipos de funciones diferentes para cerrar cosas en Python, porque yo le estaba hablando de Python en la anterior pregunta. Bueno, como veis, está aquí haciendo ya el verso 1. Vamos a ver cómo suena esto. Breaking free from chains, the world dies. I'm starting anew where the gold rolls feel dead. Oof. From failure's wake, I rise higher than ever. With this rap, my spirit will be as bright as it can be. Esto es una full de rima, tío. Every step down is a test, but every knock in the door. I've got to keep moving forward no matter what happens. I'm already breaking free from the chains I've packed wrong. This time's gonna be different and I never regret it. Uf. Esto no lo ha escrito Eminem, chavales. Os tengo que decir que cuando le solicité la misma cosa a ChatGPT, wow, sí sonaba como una canción de Eminem, sí rimaban todas las líneas. Aquí las barras no están rimando, colega. I got this hard worth of energy, I'm breaking free from the past. Every step I take, I'm a testament to will. It's a testament to my will. This moment isn't what it seems like it should be, but it feels like right, because I haven't it so far. No rima, mía. Mamma mía. Ahora entiendo, esto es como un chino bailando sevillanas, tío. Ok. Bueno, pues habéis visto ya cómo trabaja nuestro coleguita, nuestro mini esclavito que tenemos aquí instalado. Chicos, esto va a ser todo por hoy. Mientras que el programa Oshama con DeepSeek está instalándose. O sea, está escribiéndose una canción de Eminem falso. Vamos a cerrarlo. Y de vosotros hasta el siguiente tutorial, donde voy a explicaros cómo utilizar Oyama desde directamente nuestro con nuestro código de Python, que es lo que a mí me ocupa. Y nada, ya sabéis, si no os habéis suscrito todavía, suscribiros al canal. Ahí tenéis los comentarios ahí abajo, el botoncito de me gusta, y en los comentarios ponedme todas las dudas que tengáis, todas las pruebas que queréis que haga, y nada, hasta otro día, chicos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.